Bien, es día viernes 30 de julio de 2021 y estamos de nuevo, como cada viernes, con una nueva semana de convención constitucional. Estamos con nuestra constituyente, Marcela Cubillos, y con nuestro constitucionalista, Germán Concha. Muchas gracias por acompañarnos de nuevo en este día viernes. Y voy a ir derecho a una primera pregunta. Quiero partir esta semana por Germán Concha, porque ayer nos sorprendimos varios al ver el ingreso de dos personajes bien curiosos ahí al lugar de reuniones, ¿no? A Pikachu y a un dinosaurio. Del dinosaurio, la verdad, no manejo el nombre con precisión, pero es un dinosaurio inflable. Y por supuesto que, bueno, esto generó mucha sorpresa y algunas personas, bueno, se consternaron un poco. Otras personas decían, sin embargo, que tenía un sentido simbólico. Esto como que entraba a las manifestaciones de la Plaza Italia, entraban a la convención, y hay gente entonces que hemos escuchado comentarios de decir, bueno, está bien o está mal, es tan grave, es correcto, se puede entender como un símbolo. Germán Concha, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo viste tú? ¿Y qué nos puedes decir de este hecho que ocurrió ayer en la convención? Hola Eduardo, hola Marcela. A ver, yo lo encontré preocupante, muy preocupante, porque creo que es muestra de una confusión, me parece a mí, entre lo que es cercanía con la gente, con lo que es una cierta mezcla de, y no quiero ser despectivo, pero de frivolidad con irresponsabilidad. O sea, el país votó por convencionales para que prepararan un borrador de constitución. Entonces, se les pidió un encargo muy relevante. Tienes un compromiso con la ciudadanía muy relevante. Y eso no pasa solo por la tarea que haces, sino que por las formas. Las formas representan también cómo te tomas la tarea, qué tan en serio te la tomas, qué tan comprometida tu conciencia está de lo que estás haciendo. Entonces yo creo que esto es lo mismo que cuando de repente alguien dice, y perdonen lo poco técnico del ejemplo, pero no, es que es auténtico, y tú dices, no es auténtico, es mal educado, que es distinto. O sea, son cosas completamente diferentes. Una cosa es estar cercano a las personas, a sus preocupaciones, a sus necesidades, y otra es no tomarse los encargos en serio. O sea, está bien, nadie pide que los convencionales sean tontos graves, como decíamos antes, digamos. Pero tampoco se trata de festinar con la tarea que estás haciendo, si es una tarea frente al país, es una tarea relevante, el país te hizo un encargo, y la manera en que tú te comportas, la manera en que haces las cosas, que tiene que ver con el lenguaje, con tu presentación, con la manera en que demuestras que esto es serio. Si esto no Eso es, te iba a decir. no, Eso te iba a decir que una vez tú nos hablaste del tema de la presentación personal y que tenía que ver en el fondo cómo tú asumías con qué solemnidad, ¿no? Asumías la tarea solemne que se te había dado. Lo que sí fue más solemne fue la elección esta semana de los 7 vicepresidentes, de estas vicepresidencias que van a acompañar a la presidenta Elisa Loncón y al vicepresidente Jaime Baza, que sí estaban en la ley. Estos otros 7 no estaban en la reforma constitucional que creó este itinerario constitucional, y sin embargo se eligen. Hemos visto también en el podcast de ayer, yo leí la lista, conté un poco a las personas que están. De hecho, hay un miembro de la UDI, un miembro del pacto Vamos por Chile, Rodrigo Álvarez. Marcela, ¿cómo ves tú, cómo se vivió, finalmente terminó entendiéndose lo que fue la elección de estas 7 vicepresidencias? ¿Cómo lo ven ustedes? Está sin el primero micrófono. primero nosotros votamos hace ya varias semanas. Esta fue una de las primeras votaciones, esa votación completamente desordenada que hubo a mano alzada, en que se tuvo que repetir. Votamos en contra, porque nosotros siempre defendimos que más que vicepresidencia, que por lo demás crear vicepresidencia, como tú bien dices, la Constitución está establecido que era un presidente y un vicepresidente. Nosotros fuimos partidarios de seguir una fórmula que planteó en su minuto Esquella en esos primeros días, que era de comités más bien, que ayudaran a la administración de la convención y que cooperaran con la mesa. Pero cuando se votó la fórmula de Esquella y ganó esa fórmula, fue cuando se repitió la votación con este desorden que tuvimos ahí esa primera semana, y se aprueban finalmente estas 7 nuevas vicepresidencias adjuntas que le pusieron para sortear de esa manera lo que dice la Constitución sobre la mesa, que estuviera integrada por un presidente y un vicepresidente.
Ahora, después que se crearon estas 5 vicepresidencias, más 2 que son para escaños reservados, la discusión giró esta semana en torno a 2 fórmulas para designarlas o elegirlas. Una que fuera por patrocinios, y eso garantiza que en el fondo dependa de cada grupo político el poder poner a un vicepresidente, y otra que era la fórmula que quería el Partido Comunista y la Lista del Pueblo, que era por elección del Pleno, lo que hace que nunca un candidato de las minorías llegara a esas vicepresidencias. Y esa discusión se dio un debate, y finalmente primó la fórmula que estaba impulsando la mesa, apoyada, bueno, por supuesto, por independientes no neutrales, por nosotros y todo, que fuera con esta lógica de patrocinios. Se fijaron 21 patrocinios para postular para inscribir en el fondo a cada vicepresidente. Nosotros no tuvimos ningún problema en inscribir a Rodrigo Álvarez, el grupo más bien de quienes fueron en cupo UDI, porque son UDI, o otros porque soy como yo que no milito, pero que fuimos en cupo de ahí, u otros que fueron en cupos de Renovación o de Bópoli, pero que hoy día se sienten más cercanos también a ese grupo. 21 personas patrocinamos una dupla de Rodrigo Álvarez con Bárbara Rebolledo, que fue en cupo de Bópoli, porque tenían que ir con una dupla paritaria. Entonces teníamos los votos o la inscripción suficiente en el Fondo Chile Vamos para poner un vicepresidente, y creo que la noticia positiva es que sí lo pusimos. Esta elección dejó en evidencia el problema que tiene el Partido Comunista, ¿no es cierto?, con el Frente Amplio, porque la verdad que el único partido que quedó sin representación fue el Partido Comunista, que no logró elegir a quien era su candidata, Bárbara Sepúlveda, y ellos le imputan al Frente Amplio no haberlos apoyado. Ahora, lo último, aclarar que junto con aprobarse un sistema que garantiza a las minorías ser parte de la coordinación de la mesa, se aprobó una norma que lo deja todo en entredicho, porque junto con aprobarse este sistema, se aprobó que pueden ser revocados un vicepresidente, o sea, no la mesa entera, por mayoría del Pleno, a petición de 1/3 de los convencionales. Y eso se aprobó. O sea, es decir, cualquiera de los vicepresidentes que hoy día logró llegar con inscripción de patrocinio de los grupos que no tienen mayoría, el día de mañana en el Pleno, 1/3 de los convencionales puede pedir que se saque a ese vicepresidente, y por mayoría del Pleno. Por lo tanto, muy fácil de revocar. Y es bien absurdo, porque la lógica de las revocaciones son de revocaciones a la mesa, no a un vicepresidente a dedo y por simple mayoría. Y dime una cosa, Marcela, en ese caso, si llegase a ocurrir una cuestión como esa, ¿asumiría el que está en su dupla o no? No, la dupla era solo para garantizar la paridad. La dupla estaba hecha, tenían que ser duplas paritarias para el caso en que el sexo masculino hubiera estado sobre representado, le tuviera que dejar su espacio a la mujer compañera de lista. Todo funciona por identidades al interior de la convención, hasta un extremo gigantesco. Tuvimos hace pocos días una discusión en la comisión de reglamento que para los coordinadores de las subcomisiones de la comisión de reglamento tenían que haber escaños reservados. O sea, todo esto está funcionando con una lógica de identidades al nivel del extremo. No se aprobó, en tu pregunta, Eduardo, la fórmula que ellos proponían, que era que tenía que elegirse por mayoría al reemplazante. Al no aprobarse la fórmula, uno asume que ese reemplazante debiera elegirse de la misma manera que el otro, por patrocinios. Pero eso conduce a que tú al final obligues a un sector político minoritario a terminar patrocinando solo al que el Pleno o la mayoría del Pleno le guste o esté dispuesto a aceptar, ¿ah? Porque si no lo van a estar revocando permanentemente. Aquí se dieron cosas curiosas, porque quedó metido también la vicepresidencia de Baza. En estricto rigor también puede ser revocable. Él votó en contra de esa norma, y se aprobó otra norma que fue también curiosa la votación, porque se aprobó que la directiva, ahora todo esto son normas muy transitorias porque no hay reglamento, o sea, el reglamento puede hacer de nuevo todo esto, puede no haber vicepresidencia, puede cambiar todo esto, el reglamento que estamos haciendo, pero se aprobó que también las directivas fueran rotativas, y en esa votación votó en contra la presidenta y a favor el vicepresidente, entonces fue como divertido ver la votación ahí en la pantalla. Claro, es como el chiste del comisario soviético, es que yo también tengo una gallina, ¿no? Entonces, claro, cuando te tocan lo tuyo ya es más complejo. Respecto de eso mismo, Germán, te quería preguntar, toda esta enorme burocracia, ¿no?, que se está haciendo, porque estamos viendo la comisión, la subcomisión, la sub de la sub de la sub, pareciera ser que vuelve todo un poco engorroso, y de hecho ya el vicepresidente Jaime Baza dijo que él calcula que probablemente en septiembre podría empezar ya a trabajarse físicamente en lo que sería la elaboración de la nueva constitución. ¿Cómo estás viendo tú el tema de los plazos, el tema del procedimiento y todo este tema reglamentario? O sea, a mí me parece que
el primer comentario que uno tendría que hacer es que hay muchos convencionales que se están enfrentando al muro de la realidad, como se decía antes, que tenían como la sensación de que esto era igual que marchar, que la calle, que esto fluía y se resolvía solo en el fondo. Y ahora descubrieron que una serie de cosas que habían criticado como parte del privilegio y de una serie de instituciones extrañas que oprimían a la gente, fíjate que son parte del sistema institucional. Entonces hay que sentarse a conversar, eso toma tiempo, hay que hacer análisis, hay que discutir, tiene una serie de detalles, no es simplemente llegar y escribir, hay que ponerse de acuerdo. Ahora estas cosas del lenguaje inclusivo, de la paridad, etcétera, hacen más difíciles porque lo hacen prácticamente imposible. O sea, si tú me dices que hay que cumplir, no sé, con 14 criterios de paridad o de integración por las identidades, y hay 2 cargos, la cuadratura del círculo como fórmula matemática imposible de resolver es chiquitita, comparte lo que me están pidiendo, digamos, porque no se puede, ¿no? Entonces, yo creo que hay un tema de un choque contra la realidad, de lo que se espera de que las instituciones funcionen. Me parece que, incluso volviendo a lo de la tía Pikachu y del señor disfrazado de dinosaurio, también tiene que ver un poco con eso, como de una manifestación un poco, no sé, psiquiatra, pero como un poco de desesperación ante la realidad, digamos. Pero si esto era distinto, no, no es distinto. Y en el fondo has gastado mucho tiempo en discusiones que no apuntan al objetivo de la convención, y ahora estás empezando a enfrentar que los plazos te empiezan a comer. Y ya la última entrevista que uno leía del vicepresidente de la convención el fin de semana pasado, si mal no recuerdo, ya está como empezando a pavimentar el camino hacia una prórroga, que es una manera de decir, mira, nos vamos a demorar. Entonces, claro, lo que pasa es que llevas un mes, con todo respeto, pero discutiendo cosas que no son pertinentes. Entonces, claro, cuando a ti te dicen esto es un poder del Estado, por ejemplo, entonces espérate, si no eres poder del Estado. Tú tienes un encargo específico, que es hacer una propuesta que no vale por sí misma, requiere de la aprobación del soberano. El soberano es la nación, que se expresa a través de elecciones o de plebiscito. Esto no es automático, esto tiene un tiempo, hay que discutir, esto requiere oír gente. Hay una tarea que tiene que ver con la colaboración de expertos, en fin. Y yo tengo la impresión de que hay gente que recién se está dando cuenta, al interior de la convención, de que esto es más complejo de lo que creían, que esto no es como salir a marchar, por eso no termino siempre. Claro. Marcela, hoy día ocurrió un hecho que tiene que ver con un tema más de fondo que quería plantear también hoy día, y es que el tema de los famosos conflictos de interés, porque se estaba planteando allí que personas que tuviesen intereses en asuntos que tiene que discutir la convención no podían ni siquiera ser escuchados porque no podían estar personas con intereses. Y luego ocurre hoy día que en esta Comisión de Derechos Humanos que se creó, se está cuestionando la presencia del almirante Arancibia, diciendo que él entonces tendría interés y que no podría estar integrándola. ¿Cómo ves tú el tema del almirante Arancibia y el tema de fondo? Primero una corrección porque lo dije al revés. La rotativa de la mesa, el que fuera rotativa fue al revés. Loncón votó a favor y Baza votó en contra, y eso es coherente con el discurso que hizo Loncón al asumir, que habló de que fuera rotativa como en los pueblos originarios. Entonces ahí se produjo una división para corregirme a mí misma en lo que había dicho antes. Ahora, en la comisión, aquí hay un tema general que se aprobó que es muy irregular para todas las comisiones, en que no tiene ni un sentido con lo que es la legislación de los conflictos de interés. Aquí se aprobó una norma en estas normas transitorias de la convención, en que la mayoría de la convención puede decidir que una organización no sea escuchada por tener conflicto de interés, que es completamente absurdo, porque el que tiene conflicto de interés es el convencional al minuto de votar o pronunciarse sobre algo, no la organización que ejerce su derecho a pedir ser escuchado en una instancia como esta. Entonces, aquí no importó nada eso, nosotros siempre planteamos en una indicación que fuera al revés, que una organización que pide ser escuchada en una comisión diga, oye, yo tengo interés en este tema por esto y esto otro. Después, si un convencional tiene un conflicto de interés en una votación, es problema de él, pero y están las normas y la ley para regularlo. Pero no esto de que la mayoría de una comisión pueda decidir arbitrariamente a quién escucha y a quién no. Porque se va a producir el absurdo de que, no sé, yo lo ponía el ejemplo, ¿no es cierto? Que organizaciones de padres tengan que ir a hablar a comisiones donde se pone derechos de agua, que ahí no tienen interés, pero no en el tema que tienen interés. Entonces, como muy loco este tema. Dicho eso, se aprobaron hoy día la discusión en la Comisión de Derechos Humanos de dos maneras, ¿no es cierto? Hay una
de esto de que según ellos organizaciones que estén fundamentadas en el negacionismo, etcétera, no puedan ser escuchadas. ¿Ah? De nuevo, aquí vamos a tener una mayoría definiendo quién tiene derecho a exponer en una comisión determinada. Ojalá que esto se corrija en las normas permanentes, porque es no entender cómo operan los conflictos de los intereses, los conflictos de interés que hay acá. Ahora, respecto al almirante Arancibia es mucho más grave la situación, porque ahí sí es parte de esta política de cancelación de la izquierda más radical. O sea, cuando uno habla de que se pavimenta el camino a la tiranía, cuando la mayoría puede dividir entre buenos y malos, entre quienes tienen moralmente la capacidad y la habilidad o los pergaminos para estar en esta constituyente y quienes no tienen las categorías morales para estar según ellos y por lo tanto tienen derecho a ser cancelados o censurados, es que estamos entonces pavimentando caminos de tiranía y no de democracia, porque el almirante Arancibia fue senador democráticamente elegido, fue embajador representando a Chile en el extranjero, fue convencional hoy día que llegó por voluntad popular a ejercer el cargo en el que está, por lo tanto no puede simplemente algunos convencionales de izquierda radical, aunque sean mayoría en una comisión, vetarlo, impedirle participar en esa comisión o impedirle pronunciarse en los temas que él quiera pronunciarse. Entonces, creo que ahí es donde de nuevo siguen pavimentando un terreno de la arbitrariedad que no se condice con la igualdad ante la ley y con la democracia. Germán, ¿cómo lo ves tú eso, el tema el tema de los conflictos de interés y a quién se puede escuchar y a quién no? Yo te diría que es una combinación muy peligrosa entre ignorancia y molarización de la política. Ignorancia en el sentido de despreciar el conocimiento técnico o el conocimiento específico, porque efectivamente no hay ninguna normativa en que el conflicto de interés afecta al que expone, el conflicto de interés afecta a la autoridad, porque es obvio que el que va a exponer, expone porque le importa, y lo que tú quieres como congreso, como convención, como lo que sea, órgano público, es oír a los afectados, porque es la manera de enterarte, ahora que es tan importante la participación, el escuchar a la gente, etcétera. Bueno, es la manera de oír a los que están interesados. Entonces es absurdo que me digan, mire, usted no puede exponer porque tiene interés. Bueno, si se trata de que los que están involucrados en el área expongan, porque es la manera en que yo puedo hacerme una idea de lo que pasa. Obviamente esas personas tienen que decir a quién representan, en fin, eso es obvio. Pero decir que esas personas pueden tener un conflicto de interés es, te diría, insisto, no quiero ofender a nadie, pero más que ignorancia es desprecio por el conocimiento, porque es una regla que se utiliza en todas partes, que está estabilizada, digamos, como la manera de conectarse con el problema. Y por el otro lado, lo que pasa es que esto se mezcla con una moralización de la política, en el sentido de decir, mira, aquí hay un grupo que somos los buenos, y las ideas nuestras son las que importan, y hay otro grupo que son los malos que, como decía un convencional, sería bueno o conveniente que lo pasaran mal, que lo insultaran o que no sé qué más, digamos. Sería bueno probablemente que no oyeran, que no sean oídos, sería bueno que no tengan derecho. Entonces es la misma idea. Hay unos buenos que eso sí pueden ser oídos y hay otros malos que el ideal es que no sean oídos. Esa lógica es totalitaria en su manera de pensar y es no solo totalitaria, sino que hace un efecto muy grave, que es que moraliza, porque ni siquiera es decir esta solución es mejor que la otra, es como la tuya es mala, y es mala porque representas a una identidad que es perversa per se, vuelvo sobre el tema del neomarxismo, esto es malo porque representas a un grupo que no puede sino pensar conforme a las categorías de ese grupo y por lo tanto eso va a ser siempre malo, entonces mejor que no te oiga. Es que en esa conversación no hay conversación nomás. Claro, entonces, no hay conversación. Es grave, pero es una combinación muy peligrosa entre no querer aceptar el conocimiento con una moralización que significa que solo unos pueden hablar y solo unos pueden tener razón. Eso no permite funcionar a ninguna instancia de este tipo, digamos. Clarísimo. Bueno, a propósito de eso, hoy día ya para terminar, tuvimos un incidente bien lamentable y es que agredieron a Gabriel Boric, para que veas tú que la línea se puede correr muy, muy lejos. Agredieron a Gabriel Boric, digamos, quien quería ir a visitar ahí unos presos en Santiago 1, y precisamente le decían que él no tenía ningún derecho a estar ahí, digamos, porque básicamente porque había firmado el acuerdo del 15 de noviembre. Así es que cuando llueve todo se moja, ¿no? Incluido el candidato de la izquierda. Es que en Marcela eso, Eduardo, Cubillos, si me sí, dais un minuto, yo creo que en eso por hay un favor. tema
y creo que es muy grave, porque, y creo que lo que le pasa a Gabriel Boric es muy grave, porque tú puedes tener la opinión política que te parezca respecto de los candidatos, puedes expresarla, puedes decir no me gusta, pero cuando hay sectores de la ciudadanía que entienden que tienen el derecho de agredir a alguien porque piensa distinto, estamos volviendo a las cavernas. Más allá de quién sea el agredido y quién sea el agresor. Cuando yo entiendo que tengo el derecho, yo porque, no sé, y voy a poner otro ejemplo, porque soy ciclista, o porque ando en scooter, o porque soy vegano, o por lo que sea, digamos, y no quiero ofender, insisto, estoy usando ejemplos de grupos que están como de moda, digamos, o porque soy defensor de no sé qué derecho, o porque estoy conectado con no sé quién. Entonces yo tengo derecho no solo a expresar una opinión distinta, sino que tengo derecho a agredir a alguien. Estamos volviendo a las cavernas. Porque Ahora, el mínimo es que yo no puedo agredir a los demás, por más que me moleste lo que piensan. Una cosa básica de la democracia y de un sistema racional y de una sociedad abierta es que yo tengo que aceptar que hay personas que piensan distinto y tengo que estar dispuesto a convivir con eso. Si no puedo hacer eso, de nuevo, no he llegado a un nivel básico de madurez política. Es muy peligroso. Oye, lo curioso... Marcela. Sí, no, es que lo curioso es que todo el mundo condenaba la agresión a Boric, menos él. Él hizo unas declaraciones en que en el fondo ya no solo están dentro de un sector que justifican la violencia en general y por eso quieren los indultos y todo, sino que incluso la violencia a sí mismo. Hizo una declaración rarísima en Twitter, en que en el fondo él justifica un poco por la situación en que se encuentran los presos a los que él fue a ver, que se incurren en esto. Entonces ahí donde uno dice lo de Germán tiene toda la razón, pero se produjo lo loco que estaba todo el mundo en redes sociales condenando la agresión a él, menos él condenando la violencia sobre sí mismo. Muy complicado. Marcela Cubillos y Germán Concha, de nuevo, un viernes con nosotros. Muchísimas gracias en este podcast constituyente y de todas maneras nos encontramos la próxima semana. Así que muchas gracias de nuevo y hasta pronto. Gracias. Un gusto, que estén bien. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.